ponernos en silencio para comenzar nuestra reunión. Eh, entonces, con su permiso, les pido pues a Jorge Iván y a Bernardo que liberen sus micrófonos para comenzar. Bueno, bienvenidos todos a nuestra sesión 188 de Exjesuitas en Tertulia. Y gracias por participar de esta sesión. Esta es una tertulia muy esperada por todos. Nuestro invitado y ex jesuita como nosotros, en los últimos 18 meses lo hemos visto a través de prensa, noticieros, con emoción y con mucho orgullo. Desde luego que no necesita presentación. Gracias, Jorge Iván, por aceptar nuestra invitación para compartir con nosotros tus ideas sobre nuestro país y ayudarnos a entender con mayor claridad el momento por el cual pasamos, lo cual es el tema de todas las conversaciones en todas partes. Bernardo Nieto, quien consiguió que estuvieras con nosotros, va a hacer una brevísima presentación tuya y te va a dar la palabra. Adelante, Bernardo. Pues yo sencillamente no voy a hacer ninguna presentación, sencillamente quiero darle las gracias al sabio por estar aquí con nosotros. En varias oportunidades hemos tenido la dicha de escuchar sus planteamientos, pero en esta coyuntura nacional creo que su experiencia nos puede iluminar el camino que debemos tomar. Por esa razón, muchas gracias por Iván. Somos todos oídos y Pero voces. Sí, aquí estamos. libera tu micrófono, Jorge Iván. Bueno, Adelante, muchas Jorge Iván. gracias, Bernardo. Eh, Muchas gracias, Darío. Yo voy a compartir la pantalla. Eso. No sé, ¿ahí se ve bien o no? Sí, Sí. sí, se ve bien. Es un título que creo que lo puso Bernardo y voy a tratar de asociarlo con lo que está pasando con el gobierno, con las perspectivas que veo. Y como le he comentado otras veces a Darío, pues yo no me conecto normalmente los jueves a las 3, pero soy juicioso seguidor, post de las distintas presentaciones, la reciente de Luis Eugenio, las anteriores de Pacho, Alfredo Ferro, la de Navarro sobre Oppenheimer, la de Velandia sobre los temas de agujeros negros, en fin. Son presentaciones muy atractivas por su complejidad. Yo creo que una de las virtudes de nosotros es, de alguna forma, pensar la complejidad. Y creo que ese es un privilegio que nos ha dado la academia, la formación. Y entonces yo quiero con ustedes compartir pues, algunas ideas de lo que uno podría pensar que es un sueño, la Colombia que yo sueño, la Colombia que nosotros soñamos. Para mí ha sido muy duro estos 2 meses y Edna me decía que dejara ya la Petrotusa y yo lo que siento es una tristeza profunda de que estemos fracasando y de que este gobierno esté fracasando. En el Consejo Económico, cuando comenzó el gobierno Petro, estábamos sentadas 6 personas con una concepción estructuralista, socialdemócrata. Ahí estaba Ricardo Bonilla, que todavía no era ministro, Germán Umaña, César Giraldo y yo, que fuimos toda la vida profesores en la Universidad Nacional, con José Antonio Campo y Cecilia López, 6 pensadores, llamémoslos
estructuralistas, socialdemócratas, keynesianos, frente al presidente de la República. Nosotros que toda la vida hemos hablado de la importancia de cambiar esta sociedad, de la importancia de construir un mundo mejor, yo digo, tuvimos la oportunidad, ¿por qué no la hemos aprovechado? Tal vez todavía tengamos posibilidades de hacerlo, pero yo sí siento una fractura muy profunda entre lo que se está haciendo y lo que pudimos haber construido. Entonces yo quiero, retomando este título, pensar en qué sería una Colombia mejor. Y yo obviamente defiendo el plan de desarrollo y digo, los elementos estructurales y sustantivos de lo que podría ser una Colombia mejor están en el plan de desarrollo. La angustia mía es porque esos mensajes no han sido asimilados por el presidente como los mensajes sustantivos. ¿Por qué el presidente desvía las discusiones hacia Thomas Greb, hacia intervenciones de las EPS, hacia el Comité de Cafeteros, hacia la Universidad Nacional, hacia la Constituyente, pudiendo estar dando unos mensajes muy potentes alrededor de un plan de desarrollo que es ley de la República y que yo sí creo que está ofreciendo elementos para una Colombia que todos soñamos. El título es La Colombia que yo sueño, pero creo que en el fondo todos nosotros estamos de acuerdo con varios de los elementos que yo les voy a plantear. El primer punto con el que quisiera empezar es libertad real para todos. Pues yo creo que ese es el sueño de todas las sociedades. Afortunadamente, hay una literatura muy extensa en estos temas. Yo cuando oí a Luis Eugenio la otra vez, uno dice, en todos estos asuntos siempre hay unas corrientes literarias muy extensas. En economía, yo no voy a hablar de otras áreas, pero en economía la filosofía siempre ha estado inmersa en la discusión económica. Los grandes pensadores económicos, todos los grandes pensadores económicos han sido filósofos. Si un economista no ha dialogado con la filosofía, yo diría no es buen economista. Si ustedes miran las intervenciones de la Academia de los Premios Nobel en Economía, pues el tema de la filosofía siempre está ahí. ¿Y para qué queremos un ambiente económico amable? Pues para poder llevar el tipo de vida que cada uno de nosotros considera valioso, es decir, para tener libertad real. Y entonces, ¿cuál es el gran sueño? Pues libertad real para todos. Y quiero comenzar citando a un autor, Philip Van Parijs, algunos de ustedes lo pueden haber leído ya. Él tiene un libro que a mí me parece una maravilla, Libertad Real para Todos. Van Parijs ha venido a Colombia varias veces. Y él dice, podemos lograr sociedades mejores sin necesidad de pasar por la tortura de la dictadura del proletariado. Es posible por la vía capitalista llegar a unas sociedades en donde razonablemente podamos avanzar hacia la libertad
real para todos. En la carátula de su libro, él tiene a un surfista, porque él va a tener unas discusiones apasionantes con Rawls sobre lo que significa la libertad real, la libertad de agencia, la libertad que nace del sujeto y las posibilidades que tiene la sociedad de financiar, de permitir que la persona que quiera surfear pueda surfear. Si esa es su opción de vida, hay que permitirle que permita surfear. Muchas de las discusiones de Van Parijs, nosotros las pusimos en un libro, se lo puedo mandar a Darío para quien lo quiera, donde retomamos muchos de estos debates. ¿Y por qué pongo este libro? Porque es un elemento constitutivo del programa de gobierno del presidente Petro. Los que estamos ahí en el libro, pues estuvimos cerca al inicio del programa de gobierno. Muchos de estos elementos de la libertad real, de la renta básica universal, lo que está proponiendo Van Parijs es una renta básica universal. Algo de esto se está introduciendo, se introdujo en el gobierno, pasar de una focalización hacia unos procesos que puedan ir consolidando la universalización y cambiar la política de subsidios por una idea mucho más sustantiva de renta básica. Y la discusión de Van Parijs, ¿cuál es? A Hawái empezaron a ir los hippies. Y entonces un senador de Hawái decía, no debe haber parásitos en el paraíso. Una persona que quiere ir a la playa a tomar cerveza y a meter marihuana, pues no debería ser financiada por la sociedad. Porque con el ingreso básico, en términos europeos, estamos hablando de $1.200 incondicionales, permanentes, universales. Cada persona puede recibir $1.200 sin ninguna condición. Rawls entonces le dice a Van Parijs, aquellos que deseen surfear todo el día en Malibú se tienen que financiar con recursos propios y no deben recibir dineros públicos. Y este ha sido un debate de filosofía moral, pues ustedes saben, eterno. ¿Qué hacemos con las personas de gustos caros? ¿Qué hacemos con las personas que consideran que el Estado les debe financiar el tratamiento de nariz? Porque cuando se mira al espejo, se siente una persona fea y se deprime porque efectivamente se siente una persona fea. ¿Hasta dónde es el límite de financiación del Estado? ¿Cuál debe ser el nivel de la renta básica? Y cuando Van Parijs pone el surfista, dice, pues la sociedad puede financiar a un surfista. Si usted alquila un apartamento en Malibú y paga $500 mensuales, pues la casa, la plata, $2.200 para comer y para mantener bien su plancha para hacer surfing. Ahora, si usted quiere Fórmula 1, pues la sociedad no le puede financiar Fórmula 1. Ahora, el problema es dónde establecemos el límite. ¿Y qué hacemos con las personas de gustos caros? Este es un debate, entonces, que siempre está presente de manera pragmática. Lo que hace en política pública es decir, sencillamente no hay plata. ¿Por qué en la discusión pensional ahora estamos hablando de 223.000 pesos mensuales
Pues porque no hay plata. Ahora uno puede decir 223.000, se puede ir acercando a la línea de pobreza extrema, pues sí, más o menos. Pero es una decisión completamente arbitraria y muy compleja desde el punto de vista de qué es lo que necesita un ser humano para ser feliz. Van Paris entonces responde y dice, el senador Gee no es imparcial frente al bienestar de los hippies y John Ross tampoco lo es frente a los surfistas de Malibú. De manera más precisa, quiero argumentar que una teoría liberal de justicia que comprometa a todos y que no discrimine entre concepciones de la buena vida debe justificar bajo condiciones fácticas apropiadas un ingreso básico incondicional. Si usted recibe el ingreso básico y se lo quiere gastar en cerveza, gásteselo en cerveza. Si usted recibe el ingreso básico y se lo gasta en marihuana, gásteselo en marihuana. El problema de los sistemas de seguridad social europeos, dice Van Paris, es que usted tiene que aguantarse un trabajador, una trabajadora social cada 2 meses preguntándole que cómo está. Si usted estudió ingeniería de sistemas, pues lo obligan a que tome el curso que abrió la IBM para eventualmente seleccionar trabajadores. Y entonces a usted lo obligan a que se mantenga en su profesión, pero si usted quiere cantar, si usted quiere tomar cerveza, si usted quiere pintar, no me pueden obligar a que tome el curso de ingeniería de sistemas, porque eventualmente la IBM me podría contratar, pero yo no quiero trabajar. Entonces creo que este es un punto central. Ahora, ¿por qué lo pongo? Porque yo comparto ese ideal de sociedad. Uno puede encontrar, pues en la tradición filosófica, el sentido de la buena vida. ¿Qué es el sentido de la buena vida? En las condiciones contemporáneas, pues el derecho universal a un ingreso básico incondicional. Entonces, para responder a la pregunta ¿cuál es el sueño? Pues el sueño podría ser algo de eso. El sueño podría ser tener un ingreso básico para poder llevar a cabo el tipo de vida que uno considera valioso. Esta es una tradición larga. Ha habido 3 momentos de diferencia de Van Paris. El momento bismarckiano, en donde usted le aporta la seguridad social para las personas de su entorno. Mucho de lo de nosotros es bismarckiano. Entonces los trabajadores aportan a la seguridad social para que en caso de necesidad del trabajador o de su familia se le pueda atender. Una noción más amplia es la de Beveridge. Todos aportan para que cuando algún miembro de la sociedad lo necesite, pueda haber un respaldo económico, en salud, etc. Esta es una noción más amplia que la de Bismarck. La de Bismarck es solamente para los trabajadores y sus familias. Esta es todos aportan para cuando haya necesidad de las personas, cualquiera de las personas de la sociedad, pero cuando haya necesidad. Durante los años de la Revolución Francesa, la posición más radical, la posición de Paine, es todos aportan no solamente para que reciban ingresos cuando hay necesidad, sino cada momento de la vida, cada mes, aun si usted no tiene necesidad, aun si usted no está con problemas de alguna enfermedad. Este es, obviamente, dice Van Paris, este sería el ideal. Todos los titulares de ingresos renuncian obligatoriamente a una parte de ellos para constituir un fondo que sirva para pagar incondicionalmente un ingreso uniforme a todos los miembros de la sociedad, independientemente de la necesidad.
Y entonces esto es posible, dice Van Paris, con la sociedad actual. Es decir, es llevar el estado del bienestar hacia un nivel superior, de tal manera que tengamos lo que él llama un capitalismo de ingreso básico. Piketty habla de la posibilidad también de una especie de conjunción de sociedades como las actuales con una política redistributiva. ¿Qué es el capitalismo de ingreso básico? El régimen socioeconómico en el que los medios de producción son de propiedad privada, y no estamos hablando de propiedad colectiva de los medios de producción, y en el que cada ciudadano recibe, además de los ingresos derivados de su participación en los mercados de capital o de trabajo, un ingreso significativo e incondicional. ¿Qué es el ideal de sociedad? ¿Qué es la buena vida? Hay una frase muy bonita de Marx en su crítica al programa de Gotha, que cada cual aporte a la sociedad según sus capacidades y reciba según sus necesidades. Ahora, el problema de esto es, dígame qué es capacidad y dígame qué es necesidad. ¿Qué hacemos con las personas perezosas? ¿Y qué hacemos con las personas de gustos caros? Pero uno podría decir, desde el punto de vista ideal, puede haber una noción más bonita que esta. Puede haber algo más maravilloso que una sociedad en la que cada cual aporte según sus capacidades y reciba según sus necesidades. Hay un texto que a mí me gusta mucho de Keynes, en 1930, y lo cito porque ya nos estamos acercando al 2030, Keynes le manda una carta a sus hijos, a sus nietos. Se imagina una carta para sus nietos. ¿Y qué dice Keynes? Mi conclusión es que dentro de 100 años, asumiendo que no haya guerras importantes ni aumento importante de la población, el problema económico podría resolverse, o que por lo menos su solución podría estar al alcance. Esto significa que el problema económico no es, si miramos hacia el futuro, el problema permanente de la raza humana. Keynes está pensando en una sociedad en donde el problema económico no sea el problema determinante de los seres humanos. Es decir, que todos podamos tener resueltas las necesidades básicas para poder pensar en el piano, en el saxofón, en el voleibol, en conocer el mar. Esto es posible. Keynes imaginaba que era posible en el 2030. Frente a eso, la pregunta es, ¿qué hacemos? Yo le agradezco al presidente Petro. Y uno utiliza el término, le agradezco a la vida, que a esta edad haya podido participar en este reto de proponer un plan de desarrollo. Estos discursos son válidos. Pero el problema, más allá de la validez intrínseca del discurso, es su facticidad. Los elementos que yo he mencionado
Se pueden encontrar en el programa de gobierno del presidente. Pero cuando usted hace un plan de desarrollo, usted tiene que pensar en la facticidad. En algún momento Petro, desesperado, me dice, ¿y por qué no está la universalización de la salud en su plan de desarrollo? Presidente, porque no es financiable. Si la Universidad de la Salud está en mi programa de gobierno, ¿por qué no está en el plan de desarrollo? Presidente, porque no es financiable. La tensión es la tensión de Habermas. En el blog, le agradezco a Darío, está este artículo que yo escribí tratando de entenderme a mí mismo, tratando de entender por qué finalmente el presidente y yo no pudimos tener convergencia. Habermas, en su libro Facticidad y Validez, Habermas no dice: el problema del discurso no es un problema ideal, no es un problema de idealismo y realidad, porque finalmente el discurso es resultado de procesos sociales. El discurso de Petro no es solamente un discurso ideal, es el resultado de dinámicas sociales complicadas que lo llevó a él a ser presidente. Entonces lo que dice Habermas es: yo no estoy hablando entre realismo e idealismo, yo estoy hablando entre un discurso que se construye socialmente, que tiene validez intrínseca, pero que siempre tendrá tensiones con su facticidad. ¿Cómo conjugar la validez del discurso con su facticidad? El problema del fracaso de Petro es que se destruya la validez intrínseca del discurso y que un movimiento de derechización del país nos lleve a desconocer la validez intrínseca del discurso. Cuando yo llego a planeación, yo digo: la planeación en Colombia ha fracasado. Y tomo de dos autores profundamente jesuíticos, Lonergan y Pacho de Rú, una afirmación que es muy potente. La planeación en Colombia ha fracasado porque regiones riquísimas tienen hogares pobrísimos. Magdalena Medio, 100 años de petróleo. Pacho vivió las angustias del Magdalena Medio. Buenaventura y Cartagena, los puertos más importantes de este país. Cartagena, refinería, actividad portuaria, turismo, y tiene la desgracia de la popa. Tiene la desgracia de los hogares de la popa. Buenaventura, por donde se mueve la mitad de la carga de este país, tiene la desgracia de los hogares de la isla de Cascajal. ¿Por qué un país tan rico tiene hogares tan pobres? Gran parte de los trabajos de Pacho están fundados en Lonergan. Cuando yo estudiaba filosofía, estudiamos a Lonergan. A Lonergan como
filósofo. Pero con Pacho yo descubrí a Lonergan, el economista. La Universidad de Toronto ha publicado gran parte de los textos de Lonergan. Y la mitad tienen que ver con economía, la mitad tienen que ver con filosofía. Y en los temas económicos, Lonergan es una combinación de los teóricos de la escuela austriaca, von Mises, Hayek y de Keynes. Es una combinación de modelos dinámicos en contextos de incertidumbre. Son trabajos bastante apasionantes desde el punto de vista de una concepción de la economía en términos no lineales, en términos dinámicos. Y por eso insiste en los análisis circulatorios. Él toma muchas ideas de los autores austriacos en economía, y de Keynes y de Kalecki, y propone un esquema de este estilo. Yo no voy a entrar en los detalles. Es como un diamante. F es la función distributiva, O es oferta de bienes básicos y oferta de bienes excedentarios. El punto de Lonergan es que si una sociedad avanza en la dirección que uno quisiera, primero se responde por los bienes básicos y entonces se hace compatible la oferta y la demanda de bienes básicos, y a medida que se van generalizando la apropiación de bienes básicos por todos los miembros del hogar, usted pasa a bienes excedentarios. Es decir, yo primero tengo que garantizar para toda la sociedad que haya alimentación, vivienda básica, vestuario, educación, salud. Una vez que yo logro eso para todos, paso a un nivel superior, llamémoslo televisor en blanco y negro. Una vez que logro eso, paso a un nivel superior, por decir alguna cosa, televisor a color. Pero el punto que me interesa rescatar es la función del pitcher, FD, la función distributiva. Es decir, los excedentes que se generan se tienen que distribuir de tal manera que primero todas las personas resuelvan las necesidades básicas y después de manera progresiva todas las personas vayan generando condiciones para disfrutar de bienes que uno pudiera considerar excedentarios. Es decir, que una vez que tenemos alimentación, vivienda, educación básica, pues el que quiera tocar saxofón, que toque saxofón, el que quiera cantar, que cante, el que quiera bailar, que baile, el que quiera teatro, que vaya al teatro. ¿Cuál es el problema? Dice Pacho en sus análisis del Magdalena Medio. Que ese pitcher ha distribuido mal el excedente. Y que la política pública ha fracasado. Y que la planeación ha fracasado. Porque no lo hemos logrado. Entonces la invitación de Lonergan es a que pensemos los avances de la economía en condiciones dinámicas, permitiendo que podamos pasar de manera universal del disfrute de los bienes básicos hacia el disfrute de los bienes excedentarios. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se construyó? En alguna oportunidad que me invitó también Darío, hablamos algo de esto, el plan de desarrollo. Primero con un momento que, si ustedes quieren, lo podemos llamar de democracia deliberativa, que tiene
3 dinámicas institucionales: el programa de gobierno, que es en cierta forma el paisaje general, que tiene los diálogos regionales vinculantes. Fuimos a 51 subregiones. Ahora, nosotros, como digo, que trabajamos la complejidad de alguna forma, cuando uno empieza a hacer la pregunta ¿qué es diálogo? Pues yo no sé qué es diálogo. En la Universidad del Valle tuvimos 25.000 personas ocupando la mitad de la universidad. ¿Qué región? Pues uno no sabe bien qué región. Ahora, ¿qué es vinculante? Pues de 25.000 personas salen preferencias individuales de muy diversos tipos. Entonces, si me piden esta vía, la tengo que entregar, la tengo que hacer, ¿o qué hacemos? Después está toda la discusión con el Consejo Nacional de Planeación. Hay un momento que uno lo podría llamar ejecutivo, que es la aprobación del plan de desarrollo por el Consejo de Ministros. Y después el momento legislativo complicadísimo, que es el Congreso de la República. Cuando el presidente Petro posesiona a Alexander López, mi reemplazo, Petro pronuncia una frase que a mí todos los días me sigue golpeando, y es planeación nacional. Fue la piedra en el zapato que lamentablemente no deja que este gobierno avance hacia el cambio. El plan de desarrollo no es mío. El plan de desarrollo no es de planeación nacional. El plan de desarrollo es el resultado de este proceso complicadísimo. Y entonces, ¿qué problemas resultan de ahí? ¿Por qué esto es tan difícil? ¿Por qué no hemos creado en el país una conciencia colectiva que supere las miopías individuales y podamos construir procesos de planeación de largo plazo? La otra vez se hablaba de Singapur y la presentación sobre Singapur de Silvio. O sea, la pregunta, Silvio, es cómo China logra sacar 500 millones de personas de la pobreza en 60 años. Cuando uno lee ese libro maravilloso de Juan Gabriel Vázquez sobre la historia de Sergio Cabrera, de Fausto, cuando Sergio Cabrera era niño y estaban en la Revolución Cultural, pues la pobreza era enorme, tenían que hacer colas para que le arreglaran los cepillos de dientes, porque China fue capaz. Conmemoramos 50 años de la muerte de Allende. No hemos sido capaces. Colombia tiene 10% de personas en pobreza extrema, es decir, en el límite del hambre. ¿Por qué no somos capaces? Y viene este debate apasionante. ¿Cómo conjugamos valores individuales y elección colectiva? Es el debate de toda la historia de la humanidad, en el que obviamente ha participado de manera intensa la teoría económica. Cuando yo tengo en los diálogos regionales 1000 peticiones, ¿cómo paso a la elección colectiva? Si la pareja quiere estar junta, pero ella quiere ir al cine y yo quiero ir a la ópera, ese problema es insoluble desde el punto de vista óptico. O estamos en cine o estamos en la ópera, porque queremos estar juntos,
Pues la solución no es óptima, porque alguno de los dos no está suficientemente bien. Los diálogos socráticos, Platón, ¿quién nos puede gobernar? Una especie de seres puros, filósofos puros, que piensan en el bienestar colectivo más que en el bienestar individual. Eso es posible. Glaucón y Sócrates, ¿qué se necesita para ser feliz? Riqueza, absolutamente necesaria, la riqueza, pero además la virtuosidad. ¿Por qué no aprovechamos las bonanzas? Pues porque nos falta virtuosidad. La modernidad, si no hay rey, y si no hay iglesia, y si no hay papa, ¿quién determina la norma moral? El sujeto. ¿Cómo logramos que la norma moral individual se pueda plantear como norma moral universal? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que los imperativos sean categóricos y no hipotéticos? Bentham, ¿cómo logramos la máxima felicidad para el mayor número? Anne Smith, ¿cómo hacemos el ejercicio de simpatía para colocarnos en los zapatos del otro? Tal vez, dice Anne Smith, si nos colocáramos en los zapatos del otro, podríamos construir una sociedad mejor. Edward, finales del siglo XIX, todo placer es medible. Y retomando a Bentham, yo no puedo preguntarle a cada persona por su felicidad. Yo tengo que aceptar, así sea muy imperfecto, que las porciones de riqueza son porciones de felicidad. ¿Y cómo me acerco al cálculo hedónico? A través de la riqueza con todos los problemas que eso tiene. Los trabajos de Keynes sobre convenciones, incertidumbre. Keynes fue muy crítico de la construcción de funciones de probabilidad. Keynes retoma una distinción de Nike entre riesgo e incertidumbre. El riesgo es cuando usted puede construir funciones de probabilidad porque los eventos son repetidos. La incertidumbre es cuando el evento es único. Trump es único. Petro es único. Netanyahu es único. Por lo tanto, usted no sabe nunca qué va a pasar. Por lo tanto, usted no puede construir funciones de probabilidad. Acepte que no sabe. Y como no sabemos, creemos convenciones para tratar de protegernos. Arrow, 1951, angustiado frente a Stalin. Escribe valores individuales y elección colectiva, retomando muchas de las discusiones de la modernidad de Kant a partir de los teoremas de Condorcet. Es imposible, no hay manera, no se puede hacer compatible la preferencia individual con la preferencia colectiva. Siempre habrá personas descontentas. Oímos la presentación excelente sobre von Neumann, sobre Oppenheimer de Carlos. Von Neumann trabajó con Oppenheimer y ellos escriben un libro que es célebre en 1944, Teoría de juegos, von Neumann y Morgenstern. ¿Cómo actuamos los seres humanos? La pregunta angustiosa, ¿por qué Hiroshima? ¿Por qué Nagasaki? Que está en la película Oppenheimer. ¿Por qué no llaman a los japoneses y les muestran que esto explota? ¿Por qué Hiroshima?
¿Por qué Nagasaki? ¿Por qué Gaza? ¿Por qué Ucrania? 50 años después del libro de teoría de juegos, la Academia del Nobel le da el premio a Nach, a Harsanyi, a Selten, para celebrar los 50 años de teoría de juegos en 1994, les da el premio Nobel de Economía, Nach con equilibrios subóptimos. Todos los equilibrios finalmente son subóptimos. Harsanyi propone, antes de Rawls, unos juegos equiprobables para tratar de hacer compatible, así sea en condiciones ideales, la elección individual con la elección colectiva. Otro gran autor, Hurwitz, dice, el problema no es de los sujetos, el problema es del orden institucional, cómo diseñamos mecanismos, y esto tiene mucho que ver con Adam Smith, que respetando el egoísmo del sujeto nos permita llegar a soluciones sociales relativamente razonables. Adam Smith tiene una discusión. Yo no creo en las personas magnánimes, dice Adam Smith. Y cita el Evangelio de Mateo. Ama a los demás como a ti mismo, pero el punto de referencia es mí mismo. Yo no creo, dice Adam Smith, que haya una persona que se ame a sí mismo como ama a los demás. Yo no sé si seres magnánimos existe. Es muy peligroso construir sociedades sobre seres magnánimos. Construyamos sociedades, dice Hurwitz, siguiendo a Smith, sobre seres egoístas. ¿Cómo potenciamos el egoísmo? ¿Cómo logramos órdenes institucionales para sancionar al político? No porque no nos quiere, sino porque si él quiere ser presidente, tiene que hacer bien su papel de senador. Y bueno, un montón de autores, y termino con la tensión entre Rawls, teoría de la justicia, ese mundo kantiano ideal de velo de ignorancia, con el texto tan bonito de Sen, yo no construyo sociedad con teorías perfectas de justicia, construimos sociedad con ideas aproximadas de justicia. Cuando yo me rebelo contra el sistema financiero, yo no sé ni tengo por qué saber cuál es el sistema financiero perfecto. Yo lo que sé es que el sistema financiero es absurdo. Entonces yo salgo a la calle a gritar y a romper recibos. Ahora, si un periodista me pregunta ¿cuál es el sistema financiero perfecto? Pues yo le digo, no tengo ni idea. Yo lo que sé es que esto es una desgracia. Sobre eso construimos sociedad. Sobre ideas aproximadas de justicia y no sobre teorías perfectas de justicia. Entonces, el primer tema complicadísimo. Segundo tema, la paz total. Y aquí cito a un gran economista, se lo recomiendo. Entren a la página web del Premio Nobel. Profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su lectura del Nobel se llama La guerra y la paz. Empieza citando a León Tolstói, el gran maestro de la guerra y la paz. Después cita a Kant, la paz perpetua. Ese graffiti que impresiona a Kant en un cementerio. Y esa pregunta angustiosa. ¿Será que la única posibilidad de la paz perpetua esté en los cementerios? Aumann dice, yo no voy a hablar de la guerra árabe-israelí, yo voy a hablar de la guerra. ¿Por qué los seres humanos hacemos la guerra siempre predicando la paz? Hay médicos que miran determinados tipos de cáncer. Y entonces hay médicos especializados en cáncer de próstata, otros en cáncer de seno, otros en cáncer de matriz. Y dice Aumann, no.
Hay otros científicos que cogen las células cancerígenas para tratar de entender el cáncer. Yo quiero tratar de entender la guerra. ¿Por qué la guerra? Ahora, lo que dice Bauman, el principal problema económico es la guerra y la paz. Ucrania mueve los precios de todos los bienes. Y entonces viene toda esta discusión apasionante que todos ustedes pues conocen, que le hemos vivido. El drama de comprensión y política de Hannah Arendt. Nuestra obligación como seres humanos es tratar de entender los totalitarismos. Nuestra obligación es tratar de comprender, con dos consecuencias brutales. Primera, que nunca vamos a entender, y segunda, que siempre tendremos nuevos totalitarismos. Petro predica la paz total. En el plan de desarrollo decimos la paz total. Pero en el fondo todos tenemos la convicción profunda de que la paz total no es posible. Pero tenemos que postularla. Sabiendo que no es posible la paz total. Puede haber hoy 31.000 personas en armas. ¿Qué alternativa tenemos para la coca ilegal, para la minería? Otipaneño siempre se manejó muy bien con planeación. Nosotros estuvimos en los diálogos con los helenos. ¿Cómo encontramos alternativas rentables a la coca y a la minería ilegal? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora usted se puede hacer la pregunta en la academia. El problema es que cuando usted esté en el gobierno, tiene que decir cómo. Y no hay respuesta. Otro tema brutal. Yo estoy haciendo una especie de catarsis colectiva. El eje del plan de desarrollo es el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Estos días de escasez de agua. Digo, ahí hay un cabezazo. Un día le decía, presidente, ¿usted por qué no está diciéndole a toda la sociedad colombiana que de ahora en adelante no se vuelva a contaminar un solo río, que actualicemos todas las PETAR? Que el tema ambiental es crucial. Ese es el gran aporte del programa económico de Petro. Y en el plan de desarrollo está de manera sustantiva en el capítulo central, ordenamiento del territorio alrededor del agua. Ningún plan de desarrollo había puesto la geografía en ese puesto. Fundamental, crucial. Desde ahí se deriva la productividad, la competitividad, todos los temas de apropiación ilegal del territorio por parte de los grupos armados, todo el tema de qué vamos a hacer con la Orinoquía y con la Amazonía, todo el tema dramático de deforestación. Nosotros lo dijimos en planeación, las ciudades de la zona andina y del Caribe tienen que financiar la conservación ambiental del litoral pacífico, de la Orinoquía y de la Amazonía. La pregunta desde el punto de vista de productividad, este país no puede ser competitivo, no puede ser productivo a nivel internacional si no tenemos trenes, si no tenemos ferrocarriles, si no tenemos transporte fluvial
si tenemos el absurdo de que una tractomula Bogotá-Villavicencio, 120 kilómetros, se puede demorar 5 horas? Eso es absurdo. ¿Cómo vamos a integrar esto? ¿Cómo logramos que el plan de ordenamiento de Bogotá sea compatible con el de Chía? ¿Cómo logramos que mientras Bogotá trata de proteger los cerros por este lado, la Calera los come por el otro? Eso es crucial. El otro gran tema, libertad de ampliación de capacidades, que vuelvo a lo de Amparis, lograr una sociedad en donde cada persona pueda llevar el tipo de vida que considera valioso. Ampliemos el espacio de capacidades. Y entonces, vuelvo a lo de Amparis, coloquemos como nivel 2 el ideal, un ingreso básico, incondicional, universal, permanente, y que responda a algunas necesidades, como la necesidad de surfear, la necesidad de tocar violín o la necesidad de tocar piano. Hay unas categorías, unas siglas: registro básico universal, índice básico incondicional. Es decir, en la literatura hay una serie de categorías que más o menos coinciden con este ideal. Mientras tanto, ¿qué tenemos? El nivel 1 son ingresos focalizados para determinados tipos de población, ingresos condicionales solamente si usted hace este tipo de cosas, ingresos transitorios mientras usted resuelve el problema, e ingresos que están muy ligados a necesidades básicas. Y entonces ahí están también los nombres de muchos de los programas sociales. Los programas sociales que nosotros tenemos son programas sociales focalizados, pero el ideal sí es llegar al nivel 2 del ingreso universal incondicional permanente y capacidades. Ahora, ¿qué instrumentos tenemos? Voy a ponerle este ejemplo. Es que en estos temas uno tiene instrumentos muy potentes sin necesidad de mucha complicación. Esta es la estructura de consumo de las encuestas de calidad de vida en el caso de Bogotá, que es donde mejores encuestas hay. Ustedes tienen aquí los deciles. El decil 1 es el más pobre, el decil 10 es el más rico. Entonces, ¿qué tiene uno? Usted tiene que el decil 1 en alimentos gasta el 27.5%, gasta en vivienda el 28.3% en el 2011, en transporte el 7.7%, en salud el 4.6%, en servicios públicos el 9.7%, en educación el 2.3%. Entonces, ¿cuál es el reto de política? Que las familias gasten menos en alimentos, menos en vivienda, menos en transporte. ¿Por qué una familia pobre tiene que gastar el 7% de su ingreso en transporte? Menos en salud. ¿Y qué pasa? Entre el 2011 y el 2017, las familias pobres estaban gastando en Bogotá 28% en vivienda, ahora gastan 42% en vivienda. Esto es loco. ¿Por qué? Porque si usted gasta más en vivienda, pues tiene que reducir alimentos. Ahora, ¿cómo hacemos unas políticas públicas que reduzcan los ingresos básicos de tal manera que las personas puedan llevar el tipo de vida que consideran valiosos y puedan ir a conocer el mar, puedan ir a Melgar? Si usted hace una combinación de políticas nacionales, de ciudades, puede ir cambiando esto. El problema es que usted no logra una coordinación de las políticas nacionales con las políticas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y de los gobernadores. Ese es el reto complicadísimo en este país. El otro gran tema es pobreza y desigualdad. Y entonces en pobreza y desigualdad, pues uno tiene todas estas características. Primero, que algunas personas confunden pobreza y desigualdad. Entonces viene la discusión ética. A lo largo del tiempo usted puede tener una opción 1
en que los pobres mejoran el ingreso y los ricos también, pues la brecha aumenta. Desde el punto de vista ético, esto puede ser, no puede ser tan, puede no necesariamente ser malo. Es decir, yo soy una persona, llamémosla pobre, que logro comprar un nuevo televisor, etcétera. Y a mí me dicen, yo hice la cuenta, Messi se gana por hora, dormido, despierto, 12 millones de pesos hora. Entonces uno le dice a la persona que está comprando el televisor nuevo, Messi se gana 12 millones de pesos hora. Y la persona puede decir, pues sí, pero eso no me importa a mí. Es una opción que dice Van Paris. Si esta persona pobre es educada, pues en algún momento puede sublevar contra eso. Mux anda en 200.000 millones de dólares. ¿Eso está bien o no? Pues si yo estoy mejor y estoy estrenando carrito. La opción 2, pues es una opción que desde el punto de vista ético no tiene duda. Los pobres mejoran y los ricos mejoran y además se reduce la brecha de ingresos. La opción 3 es muy complicada. Ricos y pobres están mal y además empeora la distribución. La opción 4 es una situación en donde ricos y pobres están mal, pero por lo menos hay cierta solidaridad entre ellos. La opción 5 es un desastre. Los ricos mejoran, los pobres empeoran y la brecha aumenta. Y la opción 6 podría ser de un gobierno socialista radical. Yo mejoro el ingreso de los pobres y empeoro el de los ricos. Esto simplemente para decirles, este debate empezó desde los años 30. Esto de Pigó es desde los años 30 y ahí seguimos en las distintas peleas. Lucha contra el hambre, pues el ideal, otra vez volviendo al sueño, que ninguna persona se muera de hambre, ese es el ideal. Yo aprender la luz, Darío, es que aquí parece que va a llover y está muy oscuro ya. Tranquilo. Ya nos hace iluminado bastante. Por eso se llama el sabio. La lucha contra el hambre. Amartya Sen hacía su tesis doctoral sobre funciones de producción y está analizando elasticidades, econometría, cosas de estilo. Y entonces tiene una anécdota. Estaba cabeceando en un personaje, un joven, es un artículo de Amartya Sen, un joven empieza a cabecear ahí, un joven doctorante, y llega el Siddhartha y empieza a conversar con él. Bueno, ¿para qué son tus análisis de elasticidad? Pues es importante, pues sí. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema ético? No es las funciones de producción y las características de las funciones de producción. Es por qué en el planeta Tierra alguien se muere de hambre. Ese es el problema. Y en Colombia, vuelvo a decir, tenemos el 10% de la población, 5 millones de personas en el límite de hambre. En el plan de desarrollo introdujimos ese capítulo del derecho humano a la alimentación, cómo modernizamos el sector agropecuario, catástrofe multipropósito. Otra vez, un día le decía yo al presidente, mire, la revolución suya se llama catástrofe multipropósito. El IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Coasi, tiene toda la plata que quiera para avanzar en catástrofe multipropósito. Cuando empezó el gobierno estábamos en 9% de catastro. La idea es llegar al 70% de catastro. Es decir, que 660 municipios del país tengan catastro. Mientras no haya catastro, no hay modernización del sector agropecuario. Usted no sabe dónde están los baldíos, no sabe dónde terminan los páramos. Entonces, este es un tema central de modernización del sector agropecuario. Este problema lo resolvió Europa a finales del siglo XIX, nosotros seguimos sin resolverlo. Transiciones energéticas, voy a avanzar más rápido, Darío, para que haya tiempo para la conversación. Transiciones energéticas, pues todos sabemos que sin petróleo no hay transición energética. Ya por fin, el presidente de Ecopetrol, Roa, está diciendo que Ecopetrol tiene que bajar de 770.000 barriles a 1 millón de barriles diarios para que podamos financiar la transición energética. El 60% de la estructura de exportaciones de Colombia, el 60%
es carbón y petróleo. ¿Qué tal que no tuviéramos carbón y gas si la mitad de la energía hoy la están generando las termoeléctricas? Entonces, este es un tema que puede ser paradójico. Afortunadamente, el gobierno no volvió a hablar de no exploración. Afortunadamente, yo creo que en esto empezamos a ser un poquito más realistas. La transición energética es complicadísima, toma muchísimo tiempo. En los trabajos que hicimos en planeación con el Ministerio de Minas, inclusive cuando estaba Irene, mostraban que la transición energética toma tiempo y que la dependencia de carbón y petróleo, así no queramos, seguirá durante muchos más años. El otro tema durísimo es de convergencia regional. ¿Por qué Quibdó es tan distinto de Medellín? ¿Por qué las diferencias al interior de las ciudades? En planeación nosotros estábamos proponiendo una metodología para clasificar municipios. En este momento, por la ley 617, el 967 municipios están en categoría 6 y 42 municipios están en categoría 5, es decir, no hay discriminación porque casi 1000 municipios están entre categorías 5 y 6. Estamos proponiendo una nueva clasificación, teniendo en cuenta, primero, que Bogotá es distinto a todo. Segundo, que hay unas ciudades grandes. Tercero, en distancias, densidades y riqueza. Es un poco diciendo, mire, Leticia no se puede comparar a nadie. ¿Por qué? Porque tiene río, porque tiene agua, porque tiene selva. Río Sucio, Chocó no es comparable a nadie. ¿Por qué? Porque está al lado del río Atrato. Puesto que no son comparables estas ciudades que consumen el agua, tienen que financiar a esas ciudades que tienen riqueza ambiental. No entro en los detalles de esto. Y finalmente termino con un tema durísimo, que es el problema de desequilibrio fiscal. Miren este cuadro. Este cuadro es el saldo de deuda pública con respecto al PIB de las economías avanzadas y de las economías emergentes. Colombia hace parte de las economías emergentes. Las economías avanzadas pasaron en 1960 del 48% de saldo de deuda pública sobre el PIB, ahora están en 105% en el 2023, y lo más pavoroso es que las proyecciones van para 210% del PIB. Las economías emergentes estaban en el 60 en 25%, hoy están en 52, 53, Colombia está en 57. Y las proyecciones son 160% del PIB. Cuando se habló de la crisis latinoamericana, Argentina tenía 30% de saldo de deuda sobre PIB. José Antonio Campo dice, cuando yo era ministro de Hacienda de Samper, yo estaba el país en 30% de saldo de deuda pública sobre PIB, ahora estamos en el 57, 58%. Esto es pavoroso, esto no existía, esto no tiene precedentes. ¿Por qué? Porque ningún país del mundo puede bajar el gasto público. Una persona que diga que va a bajar el gasto público no ha entendido que que no se puede. Nosotros que ya la mayoría pasamos de los 65, 70 años, pues necesitamos escáneres, necesitamos trasplantes. Si usted quiere ciencia y tecnología, pues necesita equipos cada vez más sofisticados. No se puede bajar el gasto público. En cambio, hemos bajado los impuestos. ¿Qué vamos a hacer para tener una buena vida con estos balances fiscales? Miren Colombia. Esto es en billones de pesos. El azul es inversión y el anaranjado es servicio de la deuda. En 2011 teníamos un servicio de la deuda de 35 billones de pesos y una inversión de 32. Más o menos la inversión ha estado al lado del servicio de la deuda. El panorama para el 2025 es 128 billones de servicio de la deuda frente a 74 billones de inversión. Por eso se fue a la carrera Ricardo Bonilla a negociar con el Fondo Monetario,
Un país que pague 128 billones de servicio a la deuda contra 74 de inversión no es viable. Y entonces, ¿qué ha pasado? Estas son las tarifas marginales que permitieron la construcción de los estados de bienestar. En 1975, la tarifa marginal del impuesto a la renta era 90% en Suecia, era 85% en Inglaterra. Todas las tarifas han bajado, todas. Pero el gasto no baja. ¿Cómo volvemos a recuperar los niveles de tributación de finales de los 70? ¿Cómo vamos a resolver estas brechas? ¿Cómo las vamos a resolver? Si no resolvemos estas brechas, pues no podemos construir sociedades mejores. Ahora, ¿cuál es el método para hacer todo esto? Un método que tiene que cambiar en teoría económica. Primero, aceptar la incertidumbre. La incertidumbre está asociada a la volatilidad de los sujetos, a la diferencia de cada uno de nosotros, todos somos distintos, y a la importancia que tiene la moneda como el activo que expresa nuestra preferencia frente al futuro. Construir modelos no lineales y aceptar la geografía. Hay un autor que si no lo han leído, léanlo. Yo creo que es el mejor autor en economía y quiero terminar esta presentación haciéndole un homenaje a von Mises en el libro mejor que yo he leído que se llama La acción humana. Un libro de 1945, 1946, obvio miembro de la Escuela Austriaca de Economía. Han dicho que son los fundadores del neoliberalismo. Yo no sé por qué dicen eso de Mises. Obviamente Mises estaba furioso con Stalin, furioso con Mussolini, furioso con Hitler. ¿Qué es el mercado? El mercado no es un lugar, no es una cosa, no es una entidad colectiva. El mercado es un proceso que está constituido por la interacción de varios individuos que cooperan bajo la división del trabajo. La división del trabajo es una maravilla. Mientras nosotros estamos hablando aquí, otras personas están preparando el restaurante, otras personas están haciendo vino, otras personas están pensando en el carro sin conductor. Gracias a la división del trabajo podemos hacer muchas de estas actividades. Ahora, la división del trabajo no es suficiente. Necesitamos otros instrumentos para pensar los temas de justicia, de salud, de educación, que no resuelve la división del trabajo, que no resuelve el mercado. Las fuerzas que determinan los cambios del mercado son los juicios de valor de los individuos. Esto es una crítica brutal al positivismo. La subjetividad es imposible de evitar. Hay mercado porque hay sujetos con juicios de valor. El estado del mercado en cualquier instante es la estructura de precios. Ello significa que la totalidad de las relaciones de intercambio dependen de las interacciones entre quienes desean comprar y quienes desean vender. En su totalidad, el proceso de mercado depende de la acción humana. Cada uno de los fenómenos del mercado está soportado en decisiones específicas de los miembros de la sociedad del mercado. Y desde el punto de vista metodológico, esta frase, que es evidente para nosotros que tenemos una formación, diría yo, más culta, no es evidente para la corriente principal en economía. Todos los autores que han pretendido construir un sistema epistemológico de la ciencia de la acción humana, siguiendo los parámetros de las ciencias naturales, se han equivocado de manera lamentable. ¿Qué es la acción humana? La acción humana es el ejercicio que hacemos nosotros con la información limitada en cada momento de pasar de un estado que consideramos inferior a un estado que consideramos superior. Todos los seres humanos, con la información limitada, lo tratamos de hacer. Si yo me caso es porque considere que eso era mejor. Si después me separo es porque tengo información distinta. Y con esa información distinta decido que lo mejor es separarme. Si decido suicidarme es porque considero que ese estado, el suicidio, es superior al estado actual. Todo con información limitada. Yo no me arrepiento de nada, dice Mises, porque cada decisión la tomé con la información que tenía en ese momento.
Y esas decisiones son inciertas, completamente inciertas, porque yo no sé qué va a pasar. Y termino ya así con esta gráfica, que es la estupidez de los economistas. Estas son las proyecciones de los colegas, estas son las proyecciones. El marco fiscal de mediano plazo con lo que están tomando decisiones brutales. Decisiones en materia de educación, de salud, ¿hay plata o no hay plata en función del marco fiscal de mediano plazo? Pero el marco fiscal de mediano plazo son modelos lineales. Cuando uno oye a Luis Eugenio y cuando uno mira biología y todo esto, pues los modelos son no lineales. Entonces, miren ustedes yo digo, la estupidez de proyectar desde hoy hasta el 2034 los déficits fiscales y sobre esto hacer política económica. Esto implica suponer que vamos a saber cuál es el precio del dólar en el 2030, es decir, es la negativa de la teoría económica, del marco fiscal, de la corriente principal en economía, de aceptar que los modelos tienen que ser no lineales, es decir, en el fondo de aceptar que no sabemos. Y como no sabemos, tendremos de construir sobre lo que podemos construir. Mejoremos la educación, que sabemos que está bien. Mejoremos las posibilidades de estabilidad y sostenibilidad ambiental. Sabemos, sí sabemos, que si no descontaminamos el río Bogotá, pues cada vez va a ser más costoso tratar de descontaminarlo. ¿Por qué no lo hacemos ya? Sabemos que ninguna ciudad del mundo aguanta 130.000 carros nuevos años. Ni San Francisco, ni Los Ángeles, ni ninguna. ¿Por qué no castigamos ya el carro privado? Sabemos muchas cosas. No necesitamos saber ni adivinar el déficit fiscal en el 2030, ni necesitamos adivinar el precio del petróleo en el 2030, pero sabemos que si no descontaminamos el río Bogotá y si no luchamos desde ya por la conservación ambiental, eso va a tener impactos. ¿Cuántos impactos? Yo no sé, pero sé que va a tener impactos. Bueno, Darío, esto es lo que quería comunicar. Y no sé si cumplí con el título. ¿Qué soñamos? Pues miremos todo esto y a partir de esto, yo soy en esto también como Amartya Sen. Sabemos que lo que está funcionando mal y sobre lo que está funcionando mal, pues tratemos de que funcione menos mal para que este mundo sea un poquito mejor. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias a usted. Gracias, Jorge Iván, qué espectáculo el que nos has dado. Qué emocionante oírte, qué lecciones las que nos has dado. Muchísimas gracias, Jorge Iván. Yo sé que todos mis compañeros que te han escuchado, estamos con 20.000 preguntas, 20.000 comentarios, 20.000 conclusiones y vamos a aprovechar estos